Hola a todos, este es nuestro proyecto de selección de materiales a través de la utilización del método gráfico y el equipo está conformado por mi compañero Esdras Santana y su servidora, quien les habla, Casey Mieses. Ahora les voy a hablar de por qué usamos métodos de selección de materiales. La selección correcta de un material depende de una gran cantidad de factores, lo que hace que esta no sea una tarea sencilla, pero que se puede llegar a una buena aproximación. Seleccionamos porque deseamos un adecuado funcionamiento de los productos que vamos a fabricar. Hoy en día existe la posibilidad de usar varios métodos y poderlos confrontar, los cuales nos permiten obtener una mayor eficiencia en la selección correcta del material. Estos métodos permiten escoger o encontrar en el gran universo de materiales aquel que se adapte mejor a nuestras necesidades. En general, estos métodos se basan en una serie de parámetros físicos, mecánicos, eléctricos o de fabricación que determinan la utilidad técnica de un material. Algunos de ellos: resistencia, dureza, impacto, densidad, maquinabilidad, entre otros. En esta presentación estaremos desarrollando lo que es el método gráfico para selección de materiales. Ahora vamos a hablar de en qué se basa este método. Este utiliza gráficas, también conocidas como mapas de materiales, en las que se relacionan por pares ciertas propiedades de los materiales y está diseñado para la etapa conceptual de la selección de un material. Estos mapas pueden hacer aproximaciones del material más adecuado perteneciente a una determinada familia de materiales con base en la relación de las propiedades más importantes que debe poseer el componente que deseamos seleccionar. Bueno, ahora vamos a hablar de los puntos que debemos tomar en cuenta cuando estamos utilizando este método. Como es de esperar, rara vez el comportamiento de un componente depende solo de una propiedad. De igual manera, los mapas de materiales, también conocidos como diagramas de Ashby, muestran que las propiedades de las diferentes clases de materiales pueden variar en amplios intervalos. Esto significa que una misma familia de material puede tener una apreciable variación en sus propiedades, generando un campo en los mapas. En estos mapas se relacionan, entre otras propiedades como resistencia, módulo de elasticidad, tenacidad. Todo va a depender de lo que necesitemos para nuestro material. Ahora hablaremos de los mapas de materiales en la selección de materiales. La selección de materiales con ayuda de estos mapas se hace entonces encontrando con ayuda de cálculos de resistencia y aplicando criterios de falla de acuerdo a los esfuerzos aplicados. Ubicado el diagrama, este presenta una combinación. Entonces se entra en un campo que corresponde a una determinada familia de materiales y de los materiales que pertenecen a esa familia se puede hacer una preselección y posteriormente una selección, teniendo en cuenta otros factores como costos, disponibilidad, durabilidad, efecto ambiental, entre otros. Las etapas que se deben seguir correctamente para realizar una selección de materiales a través del método gráfico son las siguientes. Primero, debemos seleccionar o definir los requerimientos para la aplicación que nosotros consideramos. Segundo, se debe calcular el índice o índices del material para la aplicación. Y tercero, se debe seleccionar el material usando el índice del material calculado y los mapas de materiales que hemos explicado anteriormente. Ahora vamos a comparar este método con el método tradicional y el método costo-beneficio. El método gráfico se basa en las propiedades de los materiales. El de costo-beneficio se basa en un presupuesto y los resultados que los materiales le puedan generar, mientras que el método tradicional es la experiencia de un ingeniero. En el método de costo-beneficio y en el tradicional no se realizan gráficos o mapas de materiales en base a estudios reales del ambiente del material. Los métodos gráficos y costo-beneficio por lo general suelen tardar mucho tiempo con relación al tradicional. Ahora hablaremos de las ventajas que tiene utilizar este método a la hora de seleccionar materiales.
Los mapas de propiedades dan una presentación visual de la información que nosotros requerimos. Además, este permite reemplazar un material por otro que cumple igual función rápidamente. Es posible que obtengamos valores con solo una observación. Y por último, este permite observar el comportamiento de las expresiones o parámetros utilizados. Ahora hablaremos de las desventajas que podemos encontrar utilizando el método gráfico de selección de materiales. Pueden ocurrir errores cuando hacemos escalas en las gráficas. También es posible que cometamos errores al aproximar cuando observamos. Es posible también que se cometan errores cuando estamos trazando. Y por último, algunas veces las gráficas de las funciones no son muy sencillas de realizar. Para que se comprenda mejor la selección de material por el método gráfico y su aplicación, veamos un ejemplo de selección de material para sillas plásticas que se usan para eventos, donde en los requisitos vemos que la industria de inmuebles S.A. quiere crear una silla plástica la cual tenga las siguientes características: resistente al sol durante más de 24 horas, no se daña al lavar la silla, fácil de transportar, elasticidad baja, que las sillas no se flexionen al momento de sentarse. Luego procedemos al primer paso o la primera etapa, donde se llama definición de requerimiento para la aplicación considerada, donde vamos a traducir lo que el cliente quiere en base a nuestra propiedad que podemos manejar. Una de esas es la resistencia al agua. Este requerimiento es sumamente importante, ya que si la silla plástica es lavada, será sometida a exposición con el agua, que puede afectar la permanencia del producto. Resistencia a ácidos débiles. Al momento de la silla ser limpiada, puede ocurrir que sea expuesta a ácidos que la puedan afectar, como son los productos de limpieza, por lo que se requiere un material que pueda resistir esos químicos. Otra es baja elasticidad. Como queremos que nuestro material sea rígido y que no se flexione al momento de sentarse y que tenga una deformación elástica mínima, por lo que este material debe presentar un alto módulo de ion y un bajo límite elástico. Continuando con los requerimientos, queremos que sea resistente a la radiación ultravioleta. Como sabemos que la silla se hará expuesta al sol posiblemente por más de 24 horas, por lo que se requiere que el material sea capaz de soportar la luz del sol sin que éste se deforme o que se dañe el material. También que sea liviano. Para responder es que el material sea fácil de transportar, necesitamos que el material sea bajo en densidad, facilitando el transporte. Luego procedemos a realizar el segundo paso, llamado cálculo de índice o índice de material para la aplicación, donde de acuerdo a los requisitos que analizamos en el primer paso, se requiere que el material sea bajo en elasticidad y que sea ligero, es decir, con baja densidad, por lo cual el primer filtro se procedió a construir un mapa de materiales empleado como índice de la siguiente expresión: módulo de ion entre límite elástico en el eje vertical y la densidad de material en el eje horizontal. Hay que tener como nota que la familia en la cual vamos a analizar es la Polymers Plastic, ya que la silla debe pertenecer a esta familia, ya que es plástica. Bien, obtenemos la siguiente gráfica del primer filtro, donde con índice de 1/10, siendo una pendiente de 3, se pudo obtener una cantidad de 151 materiales de los 704 que pertenecen a esta familia. Luego procedemos a realizar el segundo filtro, en el cual se realizó en base a la resistencia al agua fresca, donde el material era aceptable y excelente, y en ácidos débiles, donde queríamos que el material sea aceptable y excelente por igual, donde obtuvimos, según la gráfica, 64 materiales de los 704 que había en un inicio. Al realizar el tercer y último filtro, se le aplicó lo correspondiente a la resistencia a la radiación ultravioleta, siendo el material bueno y excelente, donde obtuvimos una cantidad de 6 materiales, siendo este el LSP de 30% de fibra de carbono o llamado Liquid Crystal Polymer, el PPP o llamado polipropileno, el PPS que se llama sulfuro de polifenileno, el cual está de 10 a 20% de fibra de vidrio, el PPS de 30% de fibra de vidrio
el PPS de 30% de fibra de vidrio por igual y 15% de PTF, y por último el PPS de 40% de fibra de vidrio. Como el medio ambiente es una de las propiedades del método gráfico, hicimos un análisis para ver cuál era el material que menos afectaba el medio ambiente, y en base a esta tabla hicimos lo siguiente: la cantidad de producto, pusimos 500 unidades, poníamos el nombre del material, en este caso es el LSP, poníamos la masa de la pieza, que era 5 kilogramos, el proceso primario, que hicimos que sea por moldeo polímeros, la disposición, que se reutilice, es decir, que sea reciclable, el transporte sería en Santo Domingo, kilómetro 5, transportado por un camión de 10 toneladas, y el uso de energía en este caso no aplica, donde el material que menos energía consumía y huella de carbono era el PP. Luego de realizar los pasos anteriores, procedemos a realizar el último paso, llamado selección de material, usando el índice de material y los mapas de selección de materiales, donde en este caso se seleccionó el PPP o polipropileno de Impact Compolymer para producir las sillas plásticas. Esto es debido a que este material cuenta con el precio más bajo de todos los materiales obtenidos, con un rango de 110 a 166 pesos dominicanos por kilogramo. Cumple con los requerimientos de rigidez, densidad, resistencia al agua y los ácidos. Además, es el material con mejor resistencia a la radiación ultravioleta. Por otro lado, este es el material más ligero y fácil de conseguir aquí en el país. Y por último, analizar las gráficas, es el material que menos daño le ocasiona al medio ambiente, por lo cual es el material más adecuado para utilizar y realizar las sillas. Aquí concluye nuestra exposición y estamos abiertos a cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias.